Bienvenidos a esta sala para compartir ideas, pensamientos e investigaciones en torno al diseño, la arquitectura y la fenomenología. Queríamos iniciar con un agradecimiento a la Universidad de Palermo, en especial a su decano, el licenciado Oscar Echeverría, por este espacio que ha abierto y compartido en torno al desarrollo y al crecimiento. Agradecemos a las autoridades de la Universidad de Mendoza, al rector que nos acompaña, doctor Eduardo Luna, al vicerrector, doctor Miguel Matus, al vicerrector Eduardo Salomón, quien nos acompaña. Acabo de recibir un llamado de él. Gracias, Eduardo, por estar siempre presente. Agradecemos a todas las autoridades de la Facultad de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, especialmente a nuestro decano, Javier Sánchez, que acompaña, apoya y está muy presente siempre en torno a todos los trabajos que hacemos con Sandra y con el resto de los institutos en torno al diseño y a la difusión del diseño. Invitarlos a participar con un espacio que se abre para consolidar el enfoque fenomenológico en los procesos proyectuales. Un espacio que abrió Sandra, así que gracias Sandra por también estar presente abriendo camino, que para nuestra facultad es muy importante extender lazos y ensanchar pensamientos. Así es que Sandra, esto es gracias a ti, así que bueno, aquí estamos por este espacio que has generado. Quiero hacer una mención particular, especial, en torno al Instituto de Diseño y Experimentación Arquitectónica que dirige Aurelio Álvarez, que desde hace largos años viene trabajando en torno a la difusión del diseño, a la divulgación del diseño, y este espacio también es una continuidad que da marco, completa, ensancha una línea que tiene una marca, una huella en nuestra universidad y en nuestra facultad, que es el pensamiento en torno al diseño, a sus motivos, a sus procedimientos, a sus procesos y a su puesta en la calle, en la vida cotidiana, básicamente. Bueno, aquí vamos, como decía Sandra recién, fuera previamente a los agradecimientos, debemos ser muy estrictos con los tiempos. Les avisaremos a los expositores unos minutos antes para que logren cerrar su presentación. Así es que, bueno, bienvenidos. Adelante Sandra, adelante todos. Esperamos una jornada abierta, participativa, de diálogo y de invención. Bienvenidos. Adelante Sandra. Bien, bueno, muchas gracias Sebastián por tus palabras. Esto ha sido posible gracias a nuestro trabajo en conjunto, así que es mutuo. También quiero agradecer, además, por supuesto, de las autoridades aquí presentes de la Universidad de Mendoza, al decano, el licenciado Oscar Echeverría, que siempre nos acompaña, el decano de la Universidad de Palermo, y también quiero agradecer a autoridades que se encuentran presentes de la Universidad Nacional de Cuyo y de otras universidades fuera de Argentina y están aquí, Marcelo Sabatés y otros tantos que no quiero empezar a nombrar porque sería muy largo, pero agradezco que estén presentes. Y bueno, vamos a empezar entonces con el contenido de lo que vamos a trabajar hoy. Para comenzar, esta reunión tiene un motivo particular, que es conocer a los autores que hemos publicado en este cuaderno, que ha sido posibilitado por la Universidad de Palermo. Desde hace varios años que estamos trabajando juntos, tenemos un convenio firmado, y la universidad me ha dado siempre este espacio, ya hace más de 10 años, este espacio de presentación y discusión de la temática fenomenológica en el ámbito del diseño. En una reunión que mantuvimos el año pasado, justo para esta época, con el licenciado Echeverría, con el decano, le dimos forma a esta idea de poder publicar. Ya lo habíamos conversado varios años antes, pero tal vez el ámbito de esta línea de investigación no estaba lo suficientemente consolidado. Entonces, bueno, el año pasado lo conversamos
a tal punto que hasta le pusimos nombre y apellido al cuaderno, designamos su título, su posible contenido. Con esa intención llegué a Mendoza, lo compartí, y bueno, esto fue un trabajo conjunto. No hubiera sido posible sin el apoyo de Oscar, que es el director del cuaderno, de Fabiola Nock, que es su editora, al comité editorial, el comité de arbitraje. Fueron muy esclarecedoras las reuniones que hemos mantenido con cada una de las autoridades y entre el equipo de trabajo. ¿De qué se trata esta publicación? Ha sido pensado este cuaderno desde tres posibles abordajes del diseño: la creatividad, la emoción y el espacio. Creatividad es una palabra frecuentemente mencionada en los ámbitos académicos y profesionales del diseño. Es la innovación, es la imaginación, es la posibilidad de generar algo nuevo. La emoción es un concepto vinculado a disciplinas de las ciencias sociales, incluso de las ciencias de la salud, pero en la investigación científica del diseño aparece como algo menos riguroso. Es un riesgo que pocas veces se asume desde nuestros espacios de diseño de proyecto. Y el espacio, que es el apasionante objeto de estudio en el mundo del interiorismo, de la arquitectura y de otras disciplinas proyectuales también. Tres ideas que parecen diferentes. ¿Es posible encontrar las zonas de contacto entre ellas? Y en ese caso, ¿por qué nos hemos propuesto este desafío? En esta publicación hemos tenido como fin, como meta, consolidar una línea de investigación a nivel regional, latinoamericano, internacional, que incorpore la perspectiva fenomenológica en el ámbito académico y en la práctica del diseño. Es un fascinante camino desde lo sensorial, desde lo emocional, desde lo humanizado, hacia las mejores respuestas creativas que pueden aportarse al mundo actual. Y en cuanto al texto, a la publicación, la hemos organizado en dos partes. La primera parte habla de la conceptualización abstracta y objetiva de esta relación que existe entre los conceptos que hemos mencionado. Y para trabajar en esta primera etapa se propusieron tres ejes: la cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño, es decir, los estímulos que se producen, que se generan en los espacios de enseñanza-aprendizaje a fin de incentivar la creatividad. Las experiencias proyectuales de integración artística, técnica y expresiva, es el lugar de la interdisciplina. Y aparecen otras artes como la música y otros generadores de posibles nuevas ideas de diseño. Y el tercer eje, las reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio, que es la fenomenología abordada con la solidez propia de la filosofía y de aspectos culturales y sociales con esta solidez en sus argumentos. Esto en cuanto a la primera parte. La segunda parte, esa otra parte, nos hemos aventurado a proponer otro modo de exponer la fenomenología proyectual desde adentro, porque en la primera parte hemos hablado de la fenomenología. En esta segunda parte dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se habla? No de eso que está afuera, sino esto que implica estar dentro. La fenomenología tiene este punto de partida de lo subjetivo, de lo personal. Entonces dijimos, ¿cómo no intentar hablar en términos científicos desde esta subjetividad? Esto es, en términos generales, cómo hemos organizado la publicación, a la que hemos incorporado, con el apoyo de la Universidad de Palermo, una forma de explicar esta otra parte, que es desde lo vivencial, desde la experiencia, apoyada
con argumentos sólidos y científicos. Escuchemos ahora a los autores entonces. En primer lugar, van a exponer el magíster Andrés Akalchuk y la investigadora Macarena Fernández Rabadán, que son parte de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo, y van a hablar de la representación a los hallazgos. Tu palabra, Andrés. Bueno, no sé si se ve ahí, ¿se escucha? No te vemos en la cámara, sí la vemos a Macarena. Ahora sí. Bueno, ahí se ve, ¿sí? Bueno, hola, ahí buenos días estamos. para todos y en primer lugar un agradecimiento grande para los organizadores de todo esto y en particular para la gente que nos invitó a formar parte y un saludo grande para todos los que están en la reunión. Nuestra presentación con Macarena, nuestro artículo, habla un poco de una temática que siempre hemos discutido mucho con Macarena. Yo hago la primera presentación, después Macarena explica un poquito y yo cierro, que tiene que ver con lo que es propio de las disciplinas proyectuales en los abordajes metodológicos, que muchas veces creemos nosotros que tiene ciertos rasgos propios distintos de lo que serían las ciencias duras o las humanísticas en general. Creemos que se pueden caracterizar un poquito. En particular, lo que nosotros trabajamos es pensando que muchísimas veces nuestro pensamiento proyectual, hablamos porque nosotros nos desempeñamos en las carreras de diseño y de arquitectura, nuestro pensamiento proyectual tiene esas características que se pueden tratar de recuperar. Lo que nosotros estamos proponiendo no es original en un sentido de que nadie lo haga, sino tratando de hacerlo un poco más visible. Y tiene que ver básicamente la temática plantear con caminar un poco al revés, que muchas veces podemos elaborar algunos contenidos teóricos o más abstractos desde la visualidad o desde las representaciones. No siempre por ahí el camino, como a veces estamos más acostumbrados a generar discursos más bien teóricos y ver después cómo se pueden representar, sino que lo que nos preguntamos y un poco queremos demostrar en este trabajo es que se puede caminar al revés y que es mucho más útil porque permite hacer descubrimientos. ¿Querés seguir, Maca? Hola, buen día a todos. Sí, tal cual como mencionaba Andrés, nos hemos encontrado, digamos, a lo largo del tiempo con experiencias que nos han demostrado que muchas veces el camino del conocimiento no es como un traspaso, digamos, de nosotros hacia los estudiantes, sino que es como lo construimos dentro del aula a partir de ciertos disparadores. Entonces, bueno, nosotros en nuestro artículo lo que proponíamos es poner en valor a la heurística como un método de aducción del conocimiento. Y bueno, está claro que esto no es nuevo, pero muchas veces los métodos científicos, deductivos, inductivos, se aplican con más frecuencia. Entonces, para nosotros que somos tan visuales, este método abductivo o la heurística es algo que nos viene muy bien, porque proponemos que los estudiantes busquen, conecten, construyan el saber a partir de esquemas o de imágenes que disparen esta heurística. Nos referimos a esto no como un divagar de la mente, ¿no es cierto?, sino como una intuición dirigida. Nosotros en las carreras proyectuales, tanto en arquitectura como en diseño, tenemos ciertas reglas, ciertos parámetros que siempre hay que respetar, pero si nos mantuviéramos dentro del plano de las ciencias duras o de las reglas y las normas, todos los trabajos terminarían iguales. Entonces, eso nos permite despegar la creatividad. Entonces, bueno, hay algo que tenemos en nuestra mente que está en lo intuitivo, que tiene que ver que ante un mismo proyecto hayan tantas respuestas como diseñadores que lo enfrenten, por ejemplo. Porque cada uno dentro de su intuición, su conocimiento, sus experiencias previas, hace distintas relaciones de los componentes de ese proyecto. Entonces, para aplicar la heurística, lo que necesitamos es inventar sistemas, trascender las realidades conocidas, realizar aportes que superan las limitaciones actuales. Nosotros proponíamos una imagen que usamos en una clase, una imagen disparadora de un cuadro de la Gioconda, en realidad no es del cuadro, es del museo de la foto del Museo Louvre del año 1911.
En ese momento, el cuadro de la Gioconda fue robado. Y entonces el museo durante 800 días no contó con esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó con los alumnos es que lo que llamaba la atención no era la obra artística en sí, sino la ausencia de lo que debería estar y no está. La curiosa consecuencia fue que se formaban largas colas para ver el agujero vacío en la pared, el espacio entre otras obras de arte, no la pieza en sí. Entonces, hablar de esa obra desde ese contexto histórico con los chicos fue como un gran impacto. Les resultaba difícil olvidar la anécdota y uno empieza a hacer como deducciones al respecto. Si, por ejemplo, el valor artístico y material de ese espacio, al final adquirimos un valor artístico, ese hueco en la pared fue como una primera obra de arte conceptual, la gente la visitaba y tenía valor en sí mismo a pesar de ser un espacio vacío. Entonces las conjeturas sobre qué pasó durante el tiempo que esa obra no estuvo, quién fue el autor del robo, cómo apareció, cuándo, y si este hecho se podría volver a repetir en algún otro momento de la historia o a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Con esto nos vimos que esas formas de acceso al conocimiento generan una motivación mayor en la mente, porque como estimula la fase cognitiva experiencial, es motivadora de la imaginación y activadora de la memoria. Bueno, entonces, aparte de este ejemplo, también nosotros en el artículo tenemos un ejemplo basado en la semiótica, que es lo que le ibas a contar a Andrés. Andrés, Bueno, no sé si el quieres agregar segundo, algo. no, el segundo ejemplo, el primero que propone Macarena es esto de una imagen disparadora para poder hacer conjeturas respecto de. El segundo ejemplo es un caso que pasó que, si bien es muy simple en sí mismo, demuestra cómo el poder de la representación para generar pensamiento y tiene que ver básicamente con el esquema clásico de representación del signo que propone Peirce de las 9 categorías del signo que se conoce como nonágono. Para contextualizar un poco, Peirce es un semiólogo que básicamente tiene un pensamiento de naturaleza triádica. Esto significa que todo lo resuelve en 3, inclusive la definición misma de signo está basada en un esquema triangular de una tridependencia, dice, donde una cosa que se altere implica cambio en las otras dos. Entonces, casi toda la propuesta teórica de Peirce, que es de principios del siglo XX, digamos, pisa entre el siglo XIX y XX, se basa en mostrar esquemas de pensamiento triádico. Pero curiosamente, él hace su propuesta del nonágono, en donde desarrolla el signo en 9 primeras categorías, y esas 9 categorías tradicionalmente siempre se han representado como en una tabla de doble entrada, es decir, que están formados por un cuadrado dividido en 9 casillas, 3 por 3, donde se denominan en un orden que está establecido, según sus relaciones, las categorías de los 9 signos, ¿no? No importa en este momento, bueno, son el sin signo, el cualisigno, el disisigno, el símbolo, el icono, el rema, etcétera. No importa ahora en sí mismo, sino que la representación que hemos visto en todos los libros siempre parte de esta especie de tabla de doble entrada con 9 celdas. Entonces, en algún momento, divagando la mente, un poco como planteaba Macarena recién, hubo un pensamiento que fue como muy simple, como decir, ¿por qué este señor que todo lo piensa en 3 utilizó una forma cuadrada para hacer la representación de las 9 categorías sígnicas? Entonces, a partir de eso, salió la idea de pensar qué pasaba si eso se representaba dentro de un triángulo dividido en 9 triángulos menores. Entonces se hizo la posibilidad y después se evaluó el cómo se traspasaban a la nueva ubicación esas categorías de signo. De ahí resultó que las posibilidades de vecindad del triángulo no son las mismas que como celda, no son las mismas posibilidades de vecindad que el cuadrado. Y la ubicación, entonces, tenían otros lugares de privilegio porque habían 3 puntas en el triángulo, mientras que el cuadrado tiene 4 vértices. Por lo tanto, se armó una dialógica completamente distinta en el interior del triángulo que permitió hacer como un avance respecto de la transferencia de este esquema al mundo de las disciplinas proyectuales, dando nuevas categorizaciones, o sea, dando una nueva denominación a los signos que proponía Peirce y ubicando entre ellos, digamos,
dónde estaría ubicado el mensaje, la morfología, la materialización, el discurso, el proyecto. Entonces se fue haciendo un traspaso primero de los signos y después una recategorización ya referida al plano teórico. Básicamente, lo que estamos planteando acá es que la posibilidad de, por decirlo en palabras simples, de pensar el traspaso del cuadrado a la forma del triángulo y el redibujarlo fue el disparador de toda una gran cantidad de posibilidades de pensamiento, que tal vez no se hubiera llegado por el camino inverso, es decir, tratando de hacer las categorizaciones y después de reubicarlas, hubiera sido más forzado. Entonces hubo como una naturaleza que fluyó mucho más fácil a partir de la nueva representación. Este ejemplo lo ponemos nosotros un poco para demostrar cómo, sobre todo en nuestro ámbito, que en particular Macarena y yo, que somos egresados de la carrera de diseño gráfico, somos tan visuales que muchas veces realmente hacemos como una especie de atentado contra esta formación que es propia de nuestra cuestión natural de mirar y de poder interpretar imágenes, y forzamos un camino que nos han enseñado de ir de la teoría práctica o de representar solamente la teoría, cuando en realidad nosotros decimos, bueno, revaloricemos lo que tenemos de bueno, que es ese poder de la visualidad, para a partir de allí poder establecer nuevas relaciones. Un poco esto es enmarcado en el pensamiento heurístico que hablaba Macarena. Este es el tema del que habla nuestro artículo. Está un poco planteado como propuesta para seguir charlando acerca de esto. Gracias, Andrés. Seba. Gracias a ambos. Sandra, ¿estás ahí? Perdón, tenía silenciado el micrófono. Gracias, Andrés. Bueno, a continuación presentamos a la doctora Peggy McDonough, al doctor Julio Bermúdez desde la Universidad de Utah y desde la Catholic University of America en Washington, Estados Unidos, con su artículo Abstracción, Transformación e Inspiración, el arte como fuente de conocimiento y creatividad arquitectónica en el taller de diseño. Gracias por su participación. Tienen la palabra. Hola, de Washington. Peggy está en Salt Lake City, en Utah. Ahí la ven a Peggy. Hola. Peggy no habla español, aunque entiende. Habla muy bien el francés, definitivamente. Yes, thank you, Julio. Así que voy a tomar la palabra yo. Peggy, si tú quieres, me paras, ¿ok? Pero si no, voy a hablar yo en representación de los dos. Este es un trabajo que hicimos con Peggy hace muchos años, cuando yo todavía estaba en la Universidad de Utah y enseñamos juntos. Y es un trabajo básicamente de creatividad y de interpretación, de diseño, que está dedicado, enfocado a estudiantes principiantes de arquitectura, primer año. Y es un trabajo muy intenso, de solamente una semana de duración, y trabajo en grupo. Ya voy a explicar por qué esto es así. Hay varios temas que tratamos de enfocarnos en este trabajo. Uno es siempre, sobre todo para estudiantes principiantes, pero realmente para todo el mundo que es un diseñador, de lo que sea diseñador, es el problema del lienzo en blanco. ¿Qué hacemos confrontados con el hecho de pensar, de concebir algo? ¿Cómo empezamos? Es siempre una crisis creativa para todos. Ese es un tema. El otro tema es cómo romper los estereotipos que el estudiante de arquitectura principiante trae a la escuela de arquitectura, a la facultad, que es creer que la arquitectura son obras funcionalistas o con una idea muy formalista y totalmente embutidos solamente en el campo disciplinar. Entonces, ¿cómo romper eso? Entonces, el tema interdisciplinario. El otro tema es que generalmente el estudiante de arquitectura principiante cree que el hecho creativo es un acto único, inmediato, explicativo, en vez de un proceso. Entonces también está ese tema. Y finalmente el tema de la imitación, que muchas veces el estudiante cree que es un tema de buscar una obra maestra y básicamente modificarla, pero básicamente es imitar. En fin, voy a desarrollar estos 4 temas un poquito más, en forma más larga, y bueno, será la presentación.
Una cosa importante, el tema interdisciplinario. Generalmente, me acuerdo mucho de Daniel Libeskind y de Juhani Pallasmaa, hablan que realmente el arquitecto o el diseñador en realidad siempre empieza la arquitectura, el proceso de afuera de la arquitectura. Nunca se empieza de adentro. Desde afuera se puede entender no solamente el hecho arquitectónico, sino se puede entender la naturaleza misma de las cosas, de la cultura, y filosóficamente y espiritualmente la realidad. Es también un proceso de desprovincialización, si se quiere. Es salirse de lo que uno sabe y abrir la mente, ampliar la mente para ver las cosas desde otro punto de vista. Lo que usamos de forma externa a la arquitectura fueron obras de pinturas. Usamos varias obras, cada grupo de estudiantes, de 4 o 5 estudiantes, recibió una pintura diferente, con la cual comenzaba el proceso, y ya voy a explicar el proceso. Las obras fueron El sueño de Inocencio III de Giotto, La cena de Maús de Caravaggio, La menina de Diego Velázquez, el Guernica de Picasso, Plata sobre negro, blanco y amarillo y rojo de Jackson Pollock, y El hombre y el niño de Francis Bacon. Una vez que los estudiantes recibieron esta obra de arte, esta pintura bien dimensional, lo que tenían que hacer, y por eso estaban en grupo, era la lectura, que es un acto interpretativo. Esta lectura debía estar basada en al menos dos cosas. Una respuesta fenomenológica o emocional, que es lo que le conmovía a los estudiantes, porque eran varios, entonces la idea era justamente la discusión. Estaba la lectura personal y después estaba el compartirlo en grupo y la discusión. Y una era la de fenomenología, el hecho emotivo, y el otro era también la cuestión política. Cada una de estas obras tiene una actitud ideológica o política detrás que queríamos que sea discutida. Obviamente estaba la parte, no solamente la parte semántica, ya que se refirió el grupo anterior a la semiótica, sino también estaba la parte sintáctica y pragmática de la obra. Pero nosotros nos enfocamos más en la interpretación semántica al principio, y luego, basado en esta interpretación semántica de interpretación, empezaba a utilizar la sintaxis, cómo estaba diseñado el espacio, la forma, etcétera, para empezar a transformar esa imagen, como voy a explicar en un minuto. Acá también el tema de la interpretación tiene que ver con otra rama de la fenomenología, que es la hermenéutica, o la ciencia de la interpretación, en la cual, como sabemos, Gadamer y otros, hablan que realmente nunca es posible lograr explicar algo definitivamente, sino que es un proceso constante. Él habla del círculo hermenéutico, que cuanto más interpretaciones haya, más se abre la posibilidad de la realidad. En vez de cerrarse, como quizás uno a veces entiende la ciencia, sobre todo la ciencia positivista y empírica, la hermenéutica en realidad abre la realidad, no la cierra, sino que la abre. De aquí que muchas voces son importantes, y de aquí que la diversidad, que se habla tanto en estos momentos, no es una actitud de política correcta, sino que es un acto existencial, realmente evolutivo. Cuantas más opciones haya en un fenómeno de evolución, más posibilidad tiene de la idea o los seres de sobrevivir. Una vez que se le da la primera lectura, en colaboración con el grupo, lo que debe hacer el estudiante es moverse de esta pintura en un proceso de 3 o 4 etapas que debían ser documentadas hacia una interpretación final. Cada de estas etapas en sí misma tenía su propio sentido, o sea que una vez que se hacía el salto y uno aterrizaba en esta segunda etapa, segunda imagen, esta imagen tomaba total preponderancia y se olvidaba de la anterior. O sea que en realidad lo importante que acá eran los saltos y los vuelos, más que los aterrizajes en sí mismos, sino cómo logramos interpretar y hacer lecturas totalmente diferentes. O sea, el proceso, la evolución, la transformación era lo que estábamos interesados, y no tanto en cada una de las etapas, pero el hecho de que tengamos 3, 4 etapas o 5, depende de cada estudiante, grupo estudiante, básicamente desenfatizaba
cualquiera un particular. El tema de la metáfora y analogía era fundamental en esto, obviamente, los cuales que el estudiante principiante generalmente no se maneja más literalmente y en términos de identidad. Entonces el hecho de moverse analógica o metafóricamente implicaba bastante dificultad al principio y conversación. Otra cosa quizás que debería decir es que a pesar de que había un enfoque fenomenológico, requería cierto análisis. Entonces esto era complicado porque obviamente desde un punto de vista puramente fenomenológico, cualquier tipo de análisis está básicamente, es bastante problemático, al menos en términos filosóficos. Sin embargo, la vida es mucho más interesante que dogmática. Y por lo tanto, como nos manejamos en forma diaria, el hecho analítico y el hecho experiencial no pueden ser divididos o separados, sino que es un todo existencial y real. Entonces, los estudiantes se movían de un punto de vista quizás analítico, de ver cómo funcionaba la obra en términos de la lectura que habían hecho emocionalmente o políticamente, y trataban de explicarlo analíticamente, pero al mismo tiempo estaba imbuido con todo el tema emotivo y todo el tema fenomenológico. Entonces, la fenomenología se acercaba de dos puntos de vista. Uno, experiencial, tradicional, en primera persona, como hablaba Sandra al principio, subjetivo, pero por otro lado estaba el tema intersubjetivo de cómo compartir, o empático, cómo compartir lo que yo sentía sobre esta obra con mis compañeros, o sea, una interpretación en segunda persona. Y finalmente, el hecho de plasmar la conversación o la decisión en grupo, el hecho de hacer la obra en sí misma, la etapa de las cuatro que tenía que hacer, tenía que plasmarse en una cuestión objetiva o tercera persona. Entonces nos manejamos en lo que se habla primera, segunda y tercera persona en toda la parte de teoría, filosofía integral de Ken Wilber y otros, el 1, 2, 3, el salto de 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el hecho del movimiento cíclico. Lo estoy tratando de hacer rápido. ¿Es suficiente? Sí. Muchas gracias, Peggy. Muchas gracias. Tengo que aclarar que hemos iniciado este camino de investigación sobre la fenomenología. Es decir, yo tuve conocimiento de la fenomenología trabajando con Julio. Y además también estamos realizando investigaciones en neuroarquitectura y neurofenomenología. Así que bueno, gracias porque vos has iniciado el camino. Gracias a vos. Bien, gracias, Peggy. Gracias. Peggy. Bien, a continuación vamos a escuchar al doctor Sergio Donoso y a la doctora Mitzi Bielma de la Universidad de Chile, que van a hablar sobre su artículo Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación, un caso en la didáctica proyectual. Es su palabra, Sergio Mitzi. Hola, colegas, gusto de saludarlos. La Sandra. Bueno, nuestro proyecto, les voy a contar más o menos de qué trata, más que del paper. Se origina en un problema social y cultural que existe actualmente en Chile, con un fenómeno que se llama aumento de la cobertura. ¿Ya? La matrícula en Chile se multiplicó por 4 en 20 años. Ingresaron perfiles de estudiantes muy distintos y nosotros, desde el punto de vista etnográfico, empezamos a ver que hay una merma en la creatividad en los últimos 10 años, en 10 años. El proyecto de mucho menos alcance, el lenguaje mucho más pobre, relaciones abstractas muy sencillas, falta de lenguaje, muchas cosas. Nos preguntamos a qué obedecían todos esos fenómenos y empezamos a investigar cómo era el perfil de estudiante nuevo que había llegado, y claro, está dentro de lo que se llama primera generación universitaria, que tiene cierto comportamiento, y sobre todo lo que no tiene es conocimiento de los códigos implícitos de la universidad, de qué significa estar en la universidad.
Entonces, claro, se da mucho por la cosa lúdica de la universidad, por la vida nocturna, bueno, todos sabemos lo que ocurre, y otros más fenómenos que seguramente ustedes conocen. Dentro de ello, lo más complicado era la capacidad que ellos tienen de lenguajear, de comunicarse, eh, de establecer relaciones sociales en el primer año, y tienden a aislarse. Tienden a aislarse, no a comunicar, a ir a otras cosas de la vida universitaria, y no se concentran en lo que tiene que existir. Bueno, todo esto de la aislación, de la poca empatía, etcétera, es lo que finalmente produce esta falta de creatividad que permea el resto de los estudiantes. Bueno, en Chile la educación, ustedes saben que es súper segregada. Los chicos que vienen de colegios más caros se manejan de una manera más distinta, tienen un capital cultural y social muy distinto a los estudiantes que vienen de los colegios públicos, ¿ya? Entonces, claro, la Universidad de Chile es una universidad, digamos, más o menos de excelencia, se podría decir. Entonces, es selectiva en cuanto a los puntajes de ingreso, porque se accede a través de una prueba de la universidad. Y al ser selectiva, tiende a ser discriminatoria, porque los estudiantes de colegios privados tienden a obtener mejor puntaje porque son mejor preparados. Bueno, todos estos fenómenos de inequidades que existen en el sistema finalmente hace que a quienes ingresan a la universidad de sectores más vulnerables sientan profunda depresión y profunda desmotivación al encontrarse con esta nueva realidad universitaria. Nuestro problema es, bueno, entonces, ¿cómo formar creativos cuando hay niveles tan disímiles de capitales sociales, culturales y biografías distintas? Bueno, nos dimos cuenta primero que la creatividad a veces se trata como un todo, una cosa así muy general, cuando en realidad hay una actitud creativa, un entorno creativo, un proceso creativo y un resultado creativo. Son todas cosas distintas que apelan a lo mismo. Cuando uno ve ejercicios para la creatividad, tiende a tomar uno u otro camino indistintamente. Nosotros dijimos, bueno, ¿de qué manera somos capaces de igualar las competencias de ellos? Y nos dimos cuenta que el capital social, el capital cultural, era la gran diferenciación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si sacamos la cultura entre medio? Si sacamos la cultura, queda el inconsciente, ¿ya? Y ahí entramos con la cosa de la emoción. Empezamos a ver de qué manera estimulamos al inconsciente para sacar los prejuicios, todos esos capitales, esas ventajas y esa acumulación de desventajas que tienen los estudiantes, algunos estudiantes. Y claro, acceder desde el punto de vista del inconsciente a través de estímulos nos facilita el camino aparentemente. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que existía un sistema de imágenes afectivas, LIAPS, seguramente lo han escuchado, de la Universidad de la Florida, donde ellos tienen una base de datos de 2000 imágenes que han probado en todo el mundo, incluyendo en Argentina, incluyendo en Chile, en que la gente al verlas siente lo mismo, porque producen las mismas estimulaciones, ¿ya? Es una cosa bien increíble, pero resulta, la medimos nosotros. Para comprobar esto hicimos encuestas SAM, una encuesta de percepción a los estudiantes, y efectivamente sentían lo mismo que decía las estadísticas internacionales. Después usamos una máquina, un equipo de tracker de seguimiento ocular para seguir midiendo, a ver si pasa lo mismo, y efectivamente pasa lo mismo. Es más, con eso nos interesó saber qué parte de las imágenes eran aquellas que producían, desencadenaban mejor las emociones. Con esto seleccionamos las imágenes que son más efectivas desde el punto de vista de la estimulación, ya sea positiva y negativa, ¿ya? ¿Por qué nos propusimos esto? Dijimos, si a los alumnos les cuesta empatizar entre ellos y socializar, entonces, ¿qué pasaría si los ayudamos a ellos a entender a las otras personas? Y de paso, les soltamos un poco el tema del lenguaje. Porque a ellos les cuesta, como les cuesta hablar con otros, les cuesta empatizar finalmente con el usuario, cuando nosotros hablemos de eso. Les cuesta salir al terreno, a hacer etnografía, porque no se atreven. Bueno, tratemos de abrir caminos para conocer a otros. Elaboramos un sistema de cartas, hicimos un proyecto Fondar, que adjudicamos, compramos estos equipos, hicimos nuestra experiencia por todos lados, en distintas ciudades también de Chile, para llegar a determinar cuáles eran las imágenes que producían estos fenómenos o estimulaban mejor las emociones. No solamente para que ellos se estimularan así, sino que para que estas emociones los ayudaran a tratar de ser más creativos, a ser más creativos y tratar de comprender a otras personas de mejor manera. Esto es un primer año, ¿ya? De entrada. Como este tipo de cartas afectivas, con las imágenes que teníamos, dijimos, bueno, tenemos imágenes para estimular, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, y salió una metáfora bien curiosa, que es el tarot, ¿ya? Es curioso, pero la gente que son tartistas, ustedes saben, pone ciertas cartas y cada imagen estimula a la otra y la gente empieza a armar narrativas, ¿ya? Entonces nos dijeron, bueno,
Usemos la metáfora en la carta también, con imágenes afectivas también, y veamos qué hacen los alumnos. Hicimos este experimento, a los chicos les pusimos un formulario para que armaran un perfil de una persona hipotética, le dimos muy pocas instrucciones, incluso confusas para que dejaran cosas en el aire, y elaboraron un perfil. Como lo esperábamos, fue absolutamente demográfico el perfil. Ya mide tanto, tiene tal edad, tal segmento, una cosa muy general, un perfil pobre y poco expresivo. ¿Ya? Después los hicimos ver las imágenes, porque además, perdón, se me olvida, además de las imágenes afectivas, usamos palabras afectivas, ¿ya? En castellano, también desencadenan emociones. Pusimos todas estas cartas, todas estas palabras en una mesa, seleccionaron aquellas que les producían cierta estimulación a ellos, sacaron 3 palabras, sacaron 3 cartas, los hicimos ver, conocer la carta, impresionarse, no dijimos para qué lo quieran. Dijimos, junten palabras que incidan sobre la imagen, lo que les guste. No entendían nada hasta los chicos. Ya, eso un poco fue la idea. Después de un rato de estar viendo estas imágenes, nosotros por experiencia ya sabíamos más o menos que después de 5 minutos empezaban a tener efecto estas imágenes. Les dijimos, miren, fíjense en la imagen completa y algunos detalles que les llaman la atención. Igual que el tarot. Para ver si podían armar narrativa. Usamos 3 cartas usando la estructura aristotélica, digamos, de la narrativa, inicio, intermedio y desenlace, con hipótesis narrativa, para ver si funcionaba para algo. Y después, con las cartas presentes, les dijimos, a ver, elaboren el perfil del personaje con esta otra formulario que era igual al anterior. Claro, después de un rato fue notable porque más o menos, para que se haga la idea, aumentó en 3, multiplicado por 3 la cantidad de palabras que había, y la cantidad de descripciones demográficas era mucho menor, porque empezaron a ver narrativa. La persona vive en tal parte, le gusta tal cosa, empezaron a contar toda una historia a las personas, porque antes le habíamos dicho que se formulen preguntas acerca de la persona. ¿Cómo será? ¿De qué vivirá? ¿Ya? Entonces empezaron a hacerse preguntas estimuladas por estas imágenes que le empezaron a generar respuestas. Sí, acuérdense que detrás subyace toda esta experiencia del tarot, cuando el tarotista hace preguntas y el otro hace otras preguntas, inductivo el asunto, ¿ya? Y efectivamente va funcionando este tipo de lectura, digamos, ¿ya? Que ahora hemos decantado de otra manera, hemos adjudicado otro proyecto y vamos a seguir con la cosa efectiva, con otro equipo de biometría, porque nos dimos cuenta que el seguimiento ocular nos permite conocer bastante cosas, la dilatación pupilar, la distancia focal, etcétera. Ahora vamos a usar reconocedores faciales para que nos identifique los micromovimientos faciales, tratar de investigar cómo son las expresiones con eso, ¿sí? Seguramente las corrientes galvánicas también, para analizar si hay cierta... porque eso no se puede controlar, que la reacción fisiológica sea de cierta manera y no de otra. ¿Ya? Bueno, ese proyecto es el que está comenzando, a ver cómo nos va con eso, porque la primera hipótesis funcionó. Básicamente hubo una estimulación que finalmente ayudó a los chicos a todo nivel, independiente del colegio de origen, a expresarse de la misma manera en cuanto al volumen de descripciones creativas, ¿ya? A través de las preguntas creativas con verbos no evidentes, ¿ya? Por ejemplo, si hay una puerta, la pregunta no es de qué porte, cuánto mide la puerta, sino ¿y quién estará detrás de la puerta? Ya, un verbo. ¿Y cómo será el ánimo del que está detrás de la puerta? 2 verbos. ¿Y qué haré yo si el que está al otro lado de la puerta está triste? 3 verbos de acción. ¿Ya? Es una medición de creatividad que el test crea, ¿ya? Que nos ayudó pues, a evaluar cuál era en el fondo el volumen creativo que estaba creando, ¿ya? Bien, Entonces se pasaron de... ¿podrías ir concluyendo, Sergio? Perdón que Sí. estamos pasados en tiempo. Bueno, y esa es la historia. Se logró. Sí, muchas gracias, terminando. Sergio. Vale. Está bien. ¿Quisieras concluir con algo? No sé, Mitzi. No, nada, a sumar a lo que dice Sergio, de que fue súper importante también la utilización del juego en la didáctica. Ayuda mucho a las habilidades y en sí estamos en eso, potenciando lo que es el juego, la dinámica, las imágenes y toda la percepción metacognitiva. Bien. Bueno, gracias a los dos. Vale la pena también aclarar que con Sergio también estamos realizando investigaciones conjuntas con la Universidad de Mendoza. También gracias a Sergio conocí las IAPS
y bueno, hemos incorporado nuestras investigaciones en la parte de neurofenomenología, así que bueno, gracias Sergio. Y Mitzi, por supuesto, que ya los hemos recibido y felices de recibirlos en nuestra universidad. Bien, en el texto van a encontrar a continuación otro capítulo que se llama Conversaciones acerca del espacio, de la doctora Beatriz Eugenia Ojeda y de la magíster María Jimena Escoriaza Nasasi, que son de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad de Mendoza, que no han podido estar presentes, así como tampoco la doctora Stergiani de la IUA de Italia, Venecia, que hablaba de la belleza como valor emocional en el espacio cultural. Los invitamos a que los vean en el texto, en la publicación que está online y que allí el equipo lo ha dejado en el chat, el link para que puedan verlo. Entonces, a continuación, escuchamos al profesor Gabriel Leonardo Medina, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, de aquí de Argentina, hablando de las secuencias didácticas en la dimensión del espacio. Bueno, a todos les pido que vayamos acotando para que alcancemos a exponer todos. El tiempo es tirano, como dicen en la televisión. Bien, te escuchamos. Gabriel, ¿estás por allí? No lo veo conectado, creo que se ha desconectado. Cuando vuelva a conectarse, lo invitamos a exponer. A continuación, en el texto van a encontrar un artículo de la doctora Inés Tonelli de la Universidad Nacional de San Juan, que habla sobre las exploraciones en el campo de los modos de pensamiento del diseñador y lógicas proyectuales capaces de introducir ideas creativas en el proceso de diseño. Luego, el doctorando arquitecto Pablo Bianchi de la Universidad Nacional de Cuyo ha expuesto en el libro La fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura, la cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño. Tampoco ha podido estar presente. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar al magíster Sebastián Serrani, nuestro coordinador, que ha trabajado junto con la magíster Jimena Escoriaza, investigadores del IDEA, de la Universidad de Mendoza, y ellos van a exponer hacia una arquitectura análoga de la música, principios, lógicas, metodológicas y presentación de casos. Bien, es tu palabra, Sebastián. Bueno, Sandra, nuevamente aquí, con otro registro ahora. Hola, Jimena, ¿estás por ahí? Hola, buen día. Bueno, este artículo deviene de una larga investigación que llevamos en el Instituto de Diseño y Experimentación Arquitectónica, como comenté en el principio, en este caso en torno a la música. En el instituto se trabajan marcos de investigación al que llamamos arquitectura y otras artes, en este caso es música, también trabajamos registro de la literatura y desde otras disciplinas. La cuestión es cómo abordamos esta transferencialidad, esta situación de equivalencia entre artes y cuáles son las metodologías que llevamos adelante en clases para poder lograr alguna mesurabilidad de las analogías. Nosotros trabajamos desde la analogía como herramienta o como puente que vincula términos, geometrías y fórmulas matemáticas, las cuales van y pasan de la música a la arquitectura o de la arquitectura a la música en los diversos sistemas compositivos. Esta transferencialidad, en verdad, y desde un abordaje fenomenológico, tiene como fin el uso de estas herramientas para, con las piezas y con las obras de arquitectura y con los proyectos, generar emociones. O sea que esto lo hablamos muchas veces con Sandra y también con Marcela, es el uso de la matemática como vehículo de la emoción, aunque parezca ambiguo la frase en un principio. Bueno, Jimena nos va a contar un poco el abstract del artículo y luego hablaremos de situaciones didácticas y de algunas conclusiones sobre los métodos y los procedimientos. Claro, seguro. Así como comenta Sebastián, el artículo básicamente tiene que ver con un recorte de los resultados de la investigación
porque lo que intentamos hacer es validar un poco, desde el concepto de la mesurabilidad, la vinculación entre ambas artes, ¿sí? Desde el punto de vista del qué como objeto de estudio y desde el cómo, intentando descubrir cómo develar argumentos y procedimientos que vayan y vuelvan. El criterio que atraviesa el artículo es la analogía como una estrategia vinculante. Y la idea es focalizarnos en el momento preciso donde la gestación de la forma arquitectónica que deviene de parámetros musicales establece equivalencias que permiten este puente entre una arte y otra. Y los casos de estudio lo que intentan hacer es demostrar, y están bien detallados en profundidad, los mecanismos operativos para que esta investigación pueda otorgar una nueva mirada en el campo de la práctica del proyecto y de la enseñanza de la arquitectura. Seba. Bien, esto se inicia en clases de taller, de diseño arquitectónico, de proyectos finales. El material de investigación es material de alumnos, de tesis dirigida por Aurelio Álvarez en Mendoza, de tesis de Río Cuarto que dirijo y en el taller. Les queremos comentar algunos ejercicios que hacemos en donde nosotros determinamos cierta confusión del lenguaje en torno a la música y a la arquitectura. Y esa confusión es totalmente útil y se hace medible en los ejercicios. Hay un ejercicio que hacemos que es juntar estudiantes de música con estudiantes de arquitectura, ubicarlos en una sala y luego invitar a profesores a describir proyectos sin que sean vistos ni escuchados. Les pedimos que expliquen los proyectos compositivamente. El ejercicio, luego de escuchar las explicaciones meramente o totalmente desde el aspecto compositivo, los alumnos tienen que adivinar si se está hablando de música o arquitectura. Crean que la confusión es muy grande, que al hablar de vacío, alto, bajo, silencio, ritmo, profundidad, no sabemos si estamos en un campo o en otro. Estudiantes de música dicen que es arquitectura, estudiantes de arquitectura dicen que es música, y allá aparece una primera visión sobre la terminología, sobre el uso constante de términos musicales para la proyectación o para el proyecto, o para la crítica de arquitectura, y términos de arquitectura muy usados para componer y pensar la música. Luego también hacemos algunos ejercicios que son describir con lenguaje musical espacios o graficaciones o representaciones arquitectónicas y viceversa, y aparecen terminologías como, por ejemplo, el silencio visual del espacio, o el vacío de la música, cuando en realidad hay silencio, no vacío en música. Este juego de terminologías vinculantes, equivalentes, que cobran analogía en el discurso, o en los trabajos prácticos, son como primeras intuiciones que van teniendo los alumnos, los estudiantes cuando van afrontando el proyecto, nos llevan a preguntarnos, bien, ¿y cómo podemos construir algún método, sistema que pueda hacer medible estas vinculaciones? Ahí aparece la segunda parte de nuestro trabajo, que son lo que le llamamos sistemas, ¿verdad? Que son formulaciones que permiten generar pasajes de un lado al otro. Jimena. Bien, el objeto de estos sistemas básicamente es que terminen siendo, una vez que uno los extrae de las tesis, estos sistemas empiezan a ser como mecanismos 100% instrumentales y autónomos. Y uno puede tomarlo fuera de este contexto y trabajar con una partitura, y trabajar con un instrumento, y trabajar variando los elementos que forman parte de este sistema para poder generar espacialidades fuera de estos contextos. Es decir, estos sistemas pueden ser tomados por cualquiera de nosotros, que esa es la idea de llevarlo a la práctica y de llevarlo al campo también de la enseñanza, para que todos podamos hacer uso de estos elementos operativos. Por ejemplo, en el caso 1, la analogía se aborda desde la matemática y desde la terminología. Les cuento brevemente la hipótesis y se las leo para que quede bien clara, y dice que a partir del estudio de analogías en torno a las proporciones y la escala, que son propias de ambas artes, se intentará proponer una fórmula matemática que deviene de una partitura musical específica que elige el alumno en este caso. De manera tal que, recodificando todos los significantes musicales, se puede arribar a propuestas formales y espaciales. Es decir, que la obra musical se puede mesurar
en tiempo, en altura, a partir de la frecuencia, la nota, etc. Entonces la partitura que cobra mesurabilidad puede definir una organización en el espacio. Y la fórmula matemática también define diámetros, porque es la forma que eligió en este caso el tesista, pero que se puede elegir otra forma, otra figura geométrica, que va determinando dimensiones y relaciones en el espacio, donde simplemente se pueden ir haciendo geometrizaciones de la nota y mesurablemente poder generar un espacio. Y el otro caso, ya como para ir cerrando, ¿estamos? Muy bien, si no, dale, Seba, dale vos por las dudas. Bueno, cierro, estamos jugando con el tiempo. Bueno, hacer evidente esta idea del uso de la geometría y del uso de la matemática para generar una sensación, en realidad, que es el factor que es la consecuencia de esta causa, ¿no? O sea, formulamos notas para generar que el espacio se aprisione, se eleve, se ensanche, se aplaste, o generamos espacios para que las notas se eleven, se ensanchen o se aplasten. Y esto tiene que ver con la sensación de quien escucha una pieza musical o la sensación de quien recorre un espacio. Si nosotros pensamos la arquitectura desde la música, seguramente la arquitectura sonará. Esa es nuestra hipótesis. Muy bien. Gracias, Sebastián y Jimena. Siempre hay un toque poético en las investigaciones de ustedes. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Luis Álvarez Falcón de la Universidad de Zaragoza, en España, quien nos va a hablar desde la filosofía, ya que él es filósofo, la fenomenología del diseño, la retroestructuración y el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos. Te escuchamos, Luis. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan perfectamente? Perfectamente. Muy bien, gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Mendoza y muy especialmente a la doctora Sandra Navarrete por esta iniciativa, la calidad de esta publicación y sobre todo la oportunidad de este encuentro. Gracias a todos los asistentes y a todos los compañeros, compañeras que han colaborado en este cuaderno que yo creo que va a tener mucha relevancia. Como decía la doctora Navarrete, mi contribución proviene de la experiencia de la filosofía fenomenológica. Si bien una de mis especialidades es precisamente la teoría estética desde la perspectiva fenomenológica. En esta contribución van a poder, van a encontrar lo siguiente. En primer lugar, las condiciones de posibilidad de lo que denominamos una fenomenología del diseño. A continuación verán una de las tesis principales, que es precisamente que el fenómeno del diseño en la teoría estética contemporánea y en el espacio general de las artes es en sí una contradicción. Y, por último, verán la tesis más puramente fenomenológica, que consiste en caracterizar el fenómeno del diseño en la teoría estética contemporánea como un fenómeno extremo. Para esta exposición partimos de la filosofía fenomenológica, pero más bien de la recepción de la fenomenología a partir de los años 80. Es decir, distinguimos claramente entre una fenomenología previa, lo que llamamos la ortodoxia fenomenológica, es decir, la recepción del pensamiento de Husserl. En Husserl ya observamos que hay una propuesta de una estética trascendental, es decir, Husserl es un autor que ya hace alusión a los fenómenos artísticos en muchas ocasiones. Entonces, distinguimos esta ortodoxia fenomenológica que ha venido pues, un poco liderada por el lema a los textos mismos, de una nueva fenomenología, de una recepción nueva de la fenomenología que se produce a partir de los años 80, sobre todo coincidiendo con, con los textos menos canónicos de Husserl. Es decir, con lo que llamaba él mismo la Kleingel, la calderilla.
es decir, los manuscritos estenografiados de Lovaina, de los archivos Husserl. Ahí va a aparecer algunos de los textos fundamentales, como por ejemplo el volumen 23 de la Husserliana, que habla precisamente de las presentificaciones intuitivas, es decir, de la fantasía, de la conciencia de imagen y el recuerdo. A partir de esos textos hay toda una corriente fenomenológica relacionada con la estética que nosotros vamos a tomar un poco del origen de la recepción de este pensamiento por un autor belga que se llama Marc Richir y que lamentablemente murió hace muy pocos años. También de otros autores relacionados con la estética fenomenológica, como son Henri Maldini o como es Jacques Garelli. Por concretar y no alargarnos, lo que vamos a plantear, lo que estamos planteando desde nuestra contribución es que la fenomenología relacionada con el espacio general de las artes, sobre todo en concreto con el diseño y con la arquitectura, no es simplemente el análisis descriptivo de un fenómeno, sino que tiene más bien una lectura experiencial, en el sentido de que la fenomenología ha de contribuir y está contribuyendo a estudiar esos dinamismos, esas efectuaciones de la subjetividad que contribuyen al ejercicio plástico, al ejercicio artístico, a la actividad, en concreto, sobre todo en la arquitectura, teniendo en cuenta que gran parte de los estudios de Husserl a partir de sus manuscritos estenografiados, tratan sobre la fenomenología del espacio, de la espacialidad, de la temporalidad, de la corporalidad y también a una fenomenología de la afectividad. En ese sentido, la primera vez que yo participo como estudioso de la filosofía fenomenológica en un proyecto de arquitectura es precisamente en la Universidad Europea de Madrid, donde impartimos un curso sobre fenomenología y arquitectura simplemente dirigido a arquitectos, es decir, ni siquiera a estudiantes doctorandos, sino a arquitectos, con el objetivo preciso de aportar recursos para proyectos, para dinamizar lo que es la creatividad dentro de la arquitectura. Es decir, que no se trata simplemente de un análisis sobre el fenómeno como tal, sino de una propuesta práctica. Lo hemos visto en la arquitectura contemporánea, en todos los ámbitos, lo hemos visto en el diseño, es decir, a partir de esos dinamismos, de esas subjetividades que intervienen en la constitución del espacio, del tiempo, de la corporalidad, de la afectividad. A partir de ahí podemos generar construcciones objetivas, construcciones físicas habitables y además donde el cuerpo como tal, la corporalidad, es el punto cero de espacialización, de temporalización y de afectividad. Decimos, en primer lugar, que el diseño es una contradicción porque ustedes pueden leer en esta contribución que, en definitiva, el diseño, desde el punto de vista fenomenológico, depende de la imaginación y no de la fantasía. Husserl define la experiencia artística como un constructo de percepciones en fantasía. Sin embargo, el diseño no es un constructo de percepciones en fantasía. El diseño depende exclusivamente de la imaginación. Esta distinción entre imaginación y fantasía en fenomenología es clave, porque la imaginación es reproductiva, la imaginación es objetiva, tiene identidad. Mientras que la percepción en fantasía es una síntesis de identidad, porque es percepción, pero sin embargo transcurre en un terreno fenomenológicamente diferente, que es la fantasía. Por lo tanto, podríamos decir en esa tesis que el diseño como tal no es arte, pero a su vez es colindante a la experiencia artística. Claro, eso va a poner en tela de juicio uno de los grandes problemas de la teoría estética contemporánea, que es la identidad de la obra de arte y, sobre todo, la oscilación fenomenológica artefacto-obra, que además se extrema en el caso de la arquitectura. Bien,
Y seguidamente, la última tesis, la segunda tesis que defendemos aquí, es que precisamente hablamos de un fenómeno extremo porque, pese a que no sale del ámbito de la identidad, es decir, del mundo objetivo, como decimos fenomenológicamente, es decir, de la reproducción objetiva, sin embargo, colinda, es limítrofe a la experiencia artística, es decir, a las personas fantasía. Con lo cual, la propia unicidad de la obra de arte queda totalmente vulnerada en el caso del diseño, puesto que el diseño es sobre todo reproducible, transmisible continuamente y impregna prácticamente todo el mundo de la vida. Para terminar, sencillamente les diré que este proyecto que llevamos a cabo desde la Universidad de Zaragoza, desde la Sociedad Española de Fenomenología a la que yo pertenezco, es un proyecto que hemos denominado metodologías fenomenológicas multisectoriales. ¿Por qué multisectoriales? Porque de la misma manera que hacemos propuestas prácticas en el ámbito de la arquitectura, y yo les invito a leer algunos de mis trabajos, también en el ámbito de la danza, en el ámbito del espacio general de las artes, pero también, por ejemplo, estamos hablando del área de las ciencias de la salud, de la fisioterapia, del área de la tecnología, de la ingeniería de caminos. Es decir, lo que intentamos es trascender un poco el análisis puramente teórico de la fenomenología sobre los fenómenos para hacer propuestas prácticas a partir de ese análisis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis, especialmente por la confianza que has tenido en este emprendimiento de tu disciplina, que es enormemente sólida con respecto a nuestros primeros pasos en el proceso de diseño en esto de la fenomenología. Así que, bueno, estamos aprendiendo mucho contigo. Muchas gracias. Cuenten con mi colaboración en cualquier... Muchas gracias. Sí, claro, contamos con ello. A continuación vamos a escuchar a la doctora Ana Beatriz Pereira de Andrade, a Lucas Melara, a Enrique Perazzi de Aquino y un enorme equipo con el que cuenta Ana Vía, de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Y voy a decir muy mal el título, Anita, podrás corregirme: Diseñando memorias en espacios solidarios, un registro de mozoes no abrigo de idosos Villa Vicentina. Perdón, te dejo la palabra, Anita. Entonces, ¿me escuchan bien? Perfecto. Entonces, en primer lugar, les damos gracias a la Universidad de Palermo, especialmente a Oscar, que nos ha dado la posibilidad, incluyo a conocerle Sandra, sí, que nos invitó a la participación en esta publicación Cuadernos, sí, también a Sebastián por estar acá coordinando esto. Los invito a todos, todas que están participando también en Brasil, ¿sí? No solo en la UNESP, mas también en PUC Río, que tiene también muchas investigaciones a nivel de posgrado y todo. Entonces, que vamos a presentar nuestra investigación. No están todos acá. Enrique está sacando fotos, como siempre. Lucas está acá. Entonces, que vamos a tratar de reflexión acerca de influencias culturales y responsabilidades sociales, incluso el diseño social. Partimos de muchos principios teóricos, entonces que en espacios tratamos de Gastón Bachelard, en psicología social, así abordamos las cuestiones fenomenológicas. En creatividad tenemos muchas referencias de Brasil, también en emoción. También ponemos en escena las cuestiones de la sociedad de Design and Emotion desde 2005, que los británicos vienen pesquisando esto.
En diseño social, por cierto, estamos tratando también de Papanek, también de Jorge Frascara y también de Ezio Mancini, ¿sí? Entonces, que va a conducir la ponencia. Gracias a todos por toda esta experiencia muy buena de estar con ustedes. Gracias, Ana Bia. Lucas. ¿Me escuchan también? Sí, perfecto. Gracias. Hola, buenos días, saludos a todos. Muy contenta de estar aquí con un grupo tan diverso, pero que comparten pautas tan nobles. Perdonan mi poco español, pero quiero felicitar a Sandra, la Universidad de Mendoza, el decano Car, que está acá, y toda la Universidad de Palermo por la organización, un evento bellísimo. Hoy hablaré brevemente sobre el libro Velhas Lembranças, Memórias de Vida en portugués, o Viejos Recuerdos, Memórias de la Vida en español. Un trabajo de diseño social, editorial y fotográfico realizado con Ana Bia, Adi Matias, una fotógrafa y mi amiga, y Ana y Paula Ribeiro. Y aquí nos acercamos la memoria como parte de la fenomenología del espacio, en un albergue de personas mayores para crear productos sociales. Esa ponencia tuvo como objetivo investigar preguntas sobre los recuerdos, memorias e informes orales de 70 personas mayores, refugiadas en Vila Vicentina, en Bauru, una ciudad ubicada en el interior del estado de São Paulo, en Brasil. El resultado fueron imágenes fotográficas y producción iconográfica. Para esto, fue necesario reunir conocimiento interdisciplinario que es fundamental para el proceso metodológico. La cartografía se eligió como una forma descriptiva, según lo propuesto por la psicóloga brasileña Sueli Ronick, para considerar los problemas en el campo de lo sensible. Además, la teoría del actor-red, propuesta por el sociólogo Bruno Latour con el fin de poner las visibilidades e invisibilidades en la escena. El proyecto editorial gráfico fue lanzado por un editor de Río de Janeiro, comercializado en librerías en Brasil, así como en Portugal y España, convirtiéndose en internacional. Acá es el resultado, un libro increíble con 3 anillos, se pueden ver 3 anillos en la boda de la portada, anillos de boda en la portada, cada anillo representando 25 años de matrimonio de la pareja fundadora del albergue. El libro contiene 124 fotos que cuentan la historia del albergue desde 1938, con manuscritos del artista y diseñadora Mana Bernardes, que son riquísimos para nosotros. En Bauru, el libro fue lanzado en la 70 Parrillada Anual de la Vila Vicentina, un evento en el calendario municipal. Ganó prominencia por celebrar los 80 años de la institución, cuando tuvo lugar a la venta de copias, permitiendo la segunda edición del proyecto. También recibió un evento solemne en la semana para celebrar el cumpleaños de la ciudad Bauru. El proyecto Velhas Lembranças, Memórias de Vida propone aprender a establecer diálogos con interlocutores, en este caso, las personas mayores, para establecer confianza en los informes de sus recuerdos de vida. El libro fue invitado a presentarse en el Festival Literario Internacional de Paraty, en la Bienal del Libro de Río de Janeiro y en la Feria Ler, o Salão Carioca, en las ediciones de 2019, junto con la exhibición de las pantallas fotográficas. Si algo no comprendes, puedes escribirme. Y muchas gracias. Ana Bia, si gustaría de acrescentar algo más. Bien, muchas gracias por la síntesis. Enormes gracias. El artículo es para leerlo, es sensible, está cargado de la cultura social, individual. Entonces, como todos los textos que han sido publicados, se complementan y son tan importantes de verlos todos. Ana Bia, ¿querías finalizar con algo?
Y solo le pedimos disculpas por nuestro poco español. Entonces, que vamos a colocar en chat nuestros correos para que si algo quieran preguntar, porque nuestro artículo está también en portugués. Entonces, lo que proponemos es esto, son posibilidades dialógicas entre toda la ciencia social y las ciencias humanas, la ciencia de todo, una cosa de reflexiones, porque no tenemos la respuesta así, son investigaciones que estamos acá compartiendo. Más Sandra y Sebastián, doy gracias a la UP y la Universidad de Mendoza, por cierto, si quería, saudades. Saudades. Gracias. Eso es. Bien. A continuación, vamos terminando la primera parte del texto para luego cerrar con esta segunda parte. Presentamos ahora el diseñador Edgar Montaño Lozano de la Universidad de AFIT de Colombia, que expone en su artículo el juego consciente en el proceso del pensamiento creativo, desde las emociones para no dejar de sentir tu ser por medio de crear, conectar, comprender y construir. Bien, Edgar, ya te veo allí. Hola. Es tu palabra. Hola, Edgar. Muy buenos días, un placer, un gusto conocerte, Sandra, después de tantos correos. Un placer estar aquí, escucharlos y ver cómo lo que vamos construyendo en diferentes lugares de Latinoamérica se va conectando, ¿no? Y es muy bonito cómo la creatividad nos convoca, nos habita y nos vamos uniendo, ¿cierto? Y en España también. Entonces, este proceso, nosotros en Medellín, Colombia, Medellín es la segunda ciudad de Colombia, hemos venido desarrollando en los últimos 30 años una intervención social que nos permita construir una ciudad que se pueda potencializar y que sea innovadora. Y en donde los diseñadores han tenido un papel fundamental, los arquitectos y todo lo que es la moda. ¿Debido a qué? A que son los que cuentan las ciudades de diferentes cartografías. Eso nos permite desarrollar una metodología que se llama la metodología del juego formativo. El juego como creador de cultura, el juego como creador de vida. Entonces, volver al inicio del juego como elemento de creación y dejar que la creatividad llegue en un momento individual, sino que sea un componente social, donde la ciudad se convierte en una gran aula. O sea, salimos de las aulas como tal y la ciudad se convierte en el aula para todos. Entonces, donde el docente se permite no ser fuente de iluminación, sino que el docente sea un facilitador de procesos, un facilitador de metodologías, un facilitador que nos permita ir llegando a diferentes lugares de la creatividad. Entonces, en esta exploración nos permitimos estar en 4 lugares. El primer lugar es que cualquier proceso que hagamos tiene que tener la capacidad de ser creador, ¿sí? O sea, que nos permita tener la capacidad de crear. ¿Qué vamos a crear? El segundo lugar es que eso conecte, no solamente conecte al diseño con el usuario, sino que el diseñador también pueda tener una lectura de ciudad, una lectura del entorno y pueda ser capaz de conectar lo que otras personas sienten. Y ahí hay una parte muy sensible que es casi llevar el diseño a un estado de arte, ¿cierto? Comprender, y eso nos ayuda en un contexto muy bonito, es constantemente cómo los entornos van cambiando y yo cómo soy capaz de llevarme todo lo que está sintiendo el mundo o lo que está sintiendo una ciudad en particular, un ciudadano, una comunidad, una colonia, un barrio, cómo soy capaz de transmitirlo. Entonces, ¿cómo entiendo la ciudad tiene colores, cómo la ciudad tiene sabores, cómo la ciudad tiene sentidos? Y cómo esos sentidos son los que a mí me permiten ser creador, ¿cierto? Entonces, el conectar es poderme conectar a través de redes, diversas redes, que puede ser una gran carta de color, una gran carta de sonidos, una carta de imágenes, de colores y de razas.
Estamos en un lugar, no sé, los que no lo conocen, Medellín queda en el centro, hacia el centro del país, y queda en la mitad, la cordillera andina, y cuando llega a Colombia se divide en tres, hay tres ramificaciones. Nosotros estamos en el centro y estamos metidos entre las montañas. Entonces, para poder llegar a Medellín, desde la capital de Colombia, que es Bogotá, si vienes por carretera te demoras entre 10 o 12 horas, y para poder salir de Medellín hacia el mar, hacia cualquier puerto, nos demoramos entre 16 y 20 horas. Pero somos la ciudad más innovadora del país. El estar rodeado de montañas también nos permitió comenzar a pensarnos a nosotros mismos, o sea, crearnos en nuestra cosmología creadora, y cuando llega la metodología lo que nos permite es posibilitar llevar el mundo global, dejar de pensarnos nosotros solos y comenzar a hacer un pensamiento colectivo. Entonces, ¿qué nos permite ese crear, conectar, comprender y construir? Nos permite construirnos a través de las experiencias de otros lugares en el mundo, de aprender mucho de España, aprender mucho de Argentina, de Chile, de Brasil, de Perú, de todos estos países, aprender muchísimo cómo lo están haciendo y comenzarlos a implementar en nuestro contexto. Es en el pensamiento general. Entonces, la metodología que nos permite que el docente pueda diseñar su proceso a través de juegos, sus procesos más difíciles y más complicados que tiene, para que un estudiante lo pueda entender a través de un juego, entendiendo ese juego que no es un juego de diversión, sino que es un juego creador, un juego que me permita encontrar posibilidades y variables, que me pueda encontrar respuestas, que me permita conectar con el otro, pero también el mismo juego en otro nivel le permite al estudiante o al aprendiz poder desarrollar sus métodos de aprendizaje. Y ahí es donde llega lo más bonito, porque entonces es, ¿cuál es tu método? La metodología nos permite no seguir un método, sino encontrar nuestro propio método, ¿sí? Y desde ese punto, entonces todos nos volvemos creadores. Y desde ese punto, entonces ya no hacemos un trabajo de revisión, sino que hacemos un trabajo colaborativo, donde no solamente entra el estudiante o entra el docente, sino que comienzan a hacer articulaciones con instituciones, con la empresa y con el Estado. Porque entonces, ¿esto qué nos permitió? Poner en escena la ciudad en territorios creativos. Entonces, no es el arquitecto construyendo el edificio desde su lugar, sino que hay un arquitecto que es capaz de construir un espacio a partir de las necesidades y de lo que sucede en toda una comunidad. No es el político presentando una propuesta a la ciudad, sino que hay una ciudad que le entrega una información, una cartografía de necesidades reales. Pero también hay un sector productivo que nos muestra y nos dice el mundo se orienta hacia estos lugares y nuestra economía está parada en estos pocos. Entonces, con esas tres lecturas, el diseñador, el arquitecto, el psicólogo, el ingeniero, cualquiera de nuestros procesos que tienen que ver con diseño, son capaces de replantearse una nueva ciudad, son capaces de construir una nueva ciudad. Desde esos lugares nace la metodología, la comenzamos a escribir hace 6 años, creamos un laboratorio de creatividad que funciona básicamente con juegos de construcción. Empezó con un Lego, con Maestron y con otros elementos que nos permiten levantar proyecciones 3D, pero que hoy esa metodología se puede realizar simplemente con piedras en la calle o en este tema de la pandemia, pues con los elementos que tengas en tu casa, ¿cierto? Y que esa colaboración nos permita, hay un elemento fundamental que es podernos ver en esta metodología. El hecho de ver al otro, de construir con el otro, arranca como con esa mirada en los ojos. Entonces digamos que nuestras clases o nuestros talleres los comenzamos a desarrollar desde que todas las cámaras tienen que estar abiertas. Evitamos pues lo del sonido, porque
como teníamos que hacer eso caminando en la ciudad, pues cuando entramos en estos 5 meses de pandemia, dijimos, bueno, y si esto ya no puede ser caminando la ciudad, pero todos comenzamos a salir por las ventanas y comenzamos a contar nuestras realidades a través de nuestras ventanas, balcones, pero también nuestros interiores, ¿no? Es como esa percepción que yo puedo tener del otro para poder hacer la lectura. Y también otros cómo lo están haciendo, cómo van avanzando y cómo se van equivocando. Entonces, ¿qué le enseñamos a este estudiante? Le enseñamos a que se puede aprender por cabeza ajena a través de una metodología, no tienes que equivocarte tú para darte cuenta, cómo implemento rápidamente eso para poder desarrollar mi forma de pensar, mi forma creativa, a través de todo suma, el prejuicio, las experiencias, el lugar donde vives, autores, referentes, o sea, básicamente todo lo técnico, pero también cómo eso constantemente muta y es adaptativo. O sea, no se hace de una sola forma, sino que constantemente se tiene que mover. Bien. Bueno, muchas gracias, Edgar. Tu mirada es enriquecedora y bueno, y tu síntesis también es importante. Muchas gracias. Y ahora, sí, muchas gracias. Ahora comenzamos con la segunda parte, que es lo que había mencionado cuando abrimos la presentación de esta publicación. En esta segunda parte pensamos asumir un riesgo algo inexplorado en el mundo de las publicaciones científicas. Para imaginar que esto era válido, nos podemos basar en Husserl, que enuncia en sus numerosas y breves publicaciones muy complejas que la filosofía forma parte de la ciencia con sus métodos objetivos. De allí es indispensable contar con un marco teórico y referencial para sustentar los argumentos que queremos desarrollar dentro de esta línea fenomenológica de hacer diseño. Sin embargo, describir el mundo de los fenómenos tiene una postura particular, que se aleja del modo de redacción propio de las ciencias naturales. Dice Montero Anzola, cuando se habla de fenómeno, se alude a una correlación, pues el fenómeno es de algo para alguien. Fenómeno es lo que se muestra a la conciencia de alguien. Es lo vivencial y subjetivo. Entonces, en esta parte se expondrán argumentos teóricos de acuerdo a las normas de las ciencias objetivas en tercera persona. Y para validar lo experiencial de estos argumentos, se hablará en primera persona. En síntesis, esta parte es la suma de la teoría objetiva escrita en tercera persona más las vivencias personales subjetivas redactadas en primera persona. La palabra ahora la tendrá nuestro más íntimo grupo de pensamiento, que es la especialista arquitecta Marcela Bruklacik desde la Universidad de Mendoza, en Argentina, que va a hablar desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura, relatos sobre el vacío. Marcela, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Se me escucha y se me ve? Supongo que sí. Perfecto. Bueno, es un placer estar en esta mini Babel lenguajeando, como dijo Sergio Donoso, que me quedó pegado ese término maravilloso. Esto ya tiene mucho para decir desde su propio título. Para mí la crisis existencial siempre ha tenido que ver con una manera sistemática de indagarme, de indagar y de indagarme. Siempre esta cuestión de la búsqueda de sentido, hay veces que uno lo tiene en niveles muy álgidos, muy altos, y otras veces en las que baja o está en ciertas etapas de reposo. Pero sí, indudablemente me llevó a estos relatos sobre el vacío. Básicamente, cuando me pongo a pensar en lo que pasa con la arquitectura y en nuestra manera de pensar la arquitectura, de acercarnos a esta esencia, pienso en la arquitectura como relato.
Y la elección de este relato no es azarosa, de ninguna manera. Es la que nos acerca desde la intuición, desde estos primeros acercamientos, a la comprensión trascendente de la existencia del universo. Esto quiere decir algo así como que no existen excusas para no preguntarse, siempre van a estar. El texto, además de ser un relato, es en sí mismo un paisaje, va teniendo subidas y bajadas. El texto, que obviamente no lo voy a describir en este instante, un espacio para encontrar necesidades desde las más subjetivas, extrañas e insólitas, hasta las más habituales, que son igualmente interesantes para las variables del juego, que es la construcción de este texto específicamente. Son necesarios todos los saberes a nuestro alcance. Sebastián habló hace un rato junto con Jimena de la música. Yo tengo una tendencia a la deriva por el lado de la literatura. De esa manera creo que entramos en un mundo más rico, más complejo, al mismo tiempo más libre, nos va mostrando un montón de opciones. Estoy convencida de que este camino solamente puede lograrse a través de una exploración atenta, significa pescarse. ¿Qué me está pasando en este instante? ¿Qué cosas están ocurriendo a mi alrededor? Es aprender a bucear, porque hay que profundizar, pero es aprender a bucear desde tomar esa primera bocanada de aire que nos va a llevar ese resto de oxígeno hasta las mayores profundidades. Por eso es que yo hago un planteo en este escrito, que no es mío. Este planteo se lo copio a Calvino en cuanto a su manera de explorar como descripción, de explorar como narración y de explorar como reflexión. Aparentemente estas tres etapas de la descripción, la narración y la reflexión o meditación, lo que van haciendo es profundizar cada vez más en lo que nos está pasando. En la exploración como descripción son reglas de juego muy específicas, de aparente complejidad a veces. Yo las encaro en este artículo desde la memoria, mis primeras memorias sobre la luz y mis primeras memorias sobre el vacío y el lleno y cómo se pueden relacionar la luz, el vacío y el lleno. Lo que sí estoy convencida es que una vez que uno ingresa, o que a mí me pasó, que ingresé a muy temprana edad en este preguntarme sobre la luz, el vacío y el lleno, me di cuenta que ya no acepta divagues, o que en todo caso los divagues que acepta siempre tienen que ir apuntando en el sentido de la exploración política. La descripción también se puede entender como dos instancias complementarias. Hay que entender una primera instancia para poder acceder a los pasos siguientes, que son los que nos dan distintas posibilidades. Esta segunda, que es la de la descripción, que es la del relato, perdón, habla de la exploración narrativa. Yo aquí me valgo de exploraciones de otros. Hay personas que lo hacen de maneras magníficas, así que no tengo por qué ponerme yo a inventar algo cuando hay otros. Como Frederick Brown en su relato del solipsista, que sería la visión occidental del sentido del vacío, o de cómo se crea todo a partir del vacío, y el mito de Pangu, que es la visión oriental del vacío. Es muy interesante ir descubriendo cuáles son nuestras iconografías, quiénes somos, cuál es la variable de estos seres humanos. Por eso me interesó tanto esta pequeña Babel que se ha armado aquí, porque vamos descubriéndonos en todas estas exploraciones internas y en todos estos descubrimientos que van apareciendo. Creo que a mí lo que más profundamente me pegó de todo esto es darme cuenta que mi elección de la arquitectura tenía mucho que ver con estos primeros acercamientos a la luz, al vacío y al lleno. Porque ¿quién es si no el hombre el fin y el sentido de la arquitectura? Hay un punto que me parece sumamente interesante, que
en el que me hablo sobre qué pasa si realmente se puede profundizar en el vacío. El vacío es algo que no tiene ni arriba ni abajo. Todo él es lo que se llama, según el mito de Pangu, la infinita profundidad. Así que hacer esto de profundizar en el vacío es llegar a su núcleo, a su centro. Y este núcleo es el cúmulo de la voluntad de existir de infinitos espacios. La arquitectura está en el germen de esta búsqueda. Abrir el juego solipsista, o sea, aquí hago esta mezcla, podría decir, de la visión oriental y de la visión occidental. Abrir el juego solipsista a este núcleo es encontrar la morada del logos seminal, o sea, el punto exacto donde está la semilla que origina a la arquitectura. Adentrarse en el dominio es llenarlo de la propia experiencia, es experienciarlo, recorrerlo, viajarlo, surcarlo. Aquí me parece que el punto clave está en la misma palabra arquitectura, en el arqué, en ese punto básico, en el inicio, en la primera acción de la arquitectura, en el grito primal, así como el grito primal del primer grito que vimos todos cuando nacimos. Bueno, creo que ese vacío, esa sustancia del vacío, que es la que estoy tratando de buscar y en la que me vuelvo una y mil veces, me termina de emocionar cada vez que me refiero a esto. El nuevo texto arquitectónico nacerá del ADN que busca el dominio de la libertad, pero el dominio de la libertad no por dominar la libertad, sino por meterme en el campo de la libertad como contraposición al miedo de crear, de sumergirme en el origen. El impulso, el grito primal de la arquitectura está tomando su primera bocanada de aire para dar luz a la arquitectura del vacío. Como Sandra habías planteado un tema de que dejáramos una pregunta, mi pregunta es que finalmente cabe una reflexión profunda, que es la pregunta metafísica, aquella que deja en duda nuestros planteos existenciales, si es importante o no finalmente encontrar una respuesta. Ensayando respuestas en el retorno al origen, a esta metamorfosis inversa, nos preguntamos si la arquitectura como modelo es un espejo de quienes somos, podemos ser productos terminados y ya, parte de un proceso continuo, o si alcanzaremos el ideal en un más allá perfecto. Lo más loco de todo esto que estoy exponiendo, que les estoy contando, es que hablando, el otro día encontrándome un paquete de unas salchichas envasadas al vacío total, me di cuenta que cuando existe el vacío total, ya no cabe más posibilidades de exploración que el propio vacío. Eso es todo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Marce. Bueno, entre nuestras reflexiones entran en este mundo trascendente y bueno, es indispensable cómo podemos retroalimentarnos, al igual que con Sebastián, Magíster Sebastián Serrani, que también ha hecho su aporte en esta segunda parte y que habla del recorrido en la arquitectura y la ciudad, una aproximación desde la crítica y el relato. Sebastián. ¿Estás ahí, Sebastián? Sí. Gracias, Sandra. Bueno, viendo el tiempo y que la presentación va del recorrido, voy a acelerar los pasos. En realidad este recorrido viene de una tesina de maestría que se llamó Crítica, Relato y Proyecto, 3 instancias del recorrido en el arte y en la arquitectura. ¿Qué viene a decir Crítica, Relato y Proyecto? Que el recorrido, como instrumento de lectura fenomenológica, en esta charla que nos convoca, tiene registros y puede ser usado como crítica, entendido como crítica arquitectónica, como relato, Marcela nos presentó ya esto recién, y también como instrumento de proyecto. En lo que nos convoca, y lo hemos hablado, diríamos, tanto y mucho, es
cómo desde la fenomenología obtenemos un dato. ¿Qué es un dato para la fenomenología? Y ahí aparece el recorrido como el elemento, la instancia, la circunstancia donde uno puede extraer datos para poder investigar. Siguiendo a Careri, Francesco Careri es claramente una de las personas que ha abierto este camino, comenta lo siguiente: hemos escogido el recorrido como una forma de expresión que subraya un lugar trazado físicamente en una línea. Recorrer es hacer líneas. El hecho de atravesar es un instrumento de conocimiento fenomenológico y de interpretación simbólica del territorio. Francesco Careri. Eso es como una primera instancia. Voy a hacer un gran salto, con lo cual voy a dejar un vacío entre las salchichas, y voy a pasar a los relatos, que bueno, los relatos son unos elementos donde voy extrayendo algunos datos que dan cuenta de la alteridad que sufre, digamos sufre, o la alteridad que tiene una obra de arquitectura cuando es habitada. Suele suceder que la obra se proyecta con un sentido, y a veces ese sentido del proyecto es consecuente con su habitabilidad, y muchas veces no, muchas veces se altera. A eso le llamo alteración del orden primario. Se proyecta para una cosa, se usa para otra. Entonces, o le sucede algo, como nos sucede a todos en la vida, que genera un giro narrativo, como gira un relato. Entonces, en el artículo hay 3 relatos que dan cuenta de esta alteridad, que es donde podría surgir el dato y el fenómeno, esa alteridad que sufren las obras de arquitectura cuando son habitadas. Hay un relato en torno a la Plaza del Zócalo de México. Es muy conocido este proyecto, es un proyecto que se utilizó o se pensó, se proyectó con la idea de generar un orden simbólico en el pueblo. Se hicieron estos grandes mástiles con banderas enormes para generar una imagen, una pregnancia sobre la cultura mexicana, y resulta que el mástil era tan grande que generó una sombra enorme, y todos los vendedores ambulantes, los paseantes que pasan por el Zócalo, por la gran plaza del Zócalo, se detienen en la sombra. Esa detención en la sombra surgió espontáneamente, es una alteridad del orden primario. No se proyectó un gran mástil para generar sombras y ordenar la venta o ordenar las deambulaciones o generar pausas entre los caminantes. La sombra se habitó, la gente lo encontró. Es una cosa que sucede en el orden del fenómeno, que es impensada en el momento del proyecto. Hay otro relato que viví en Barcelona, cursando algunas materias de historia del arte. Estudiábamos esculturas y después uno iba a ver esas esculturas y había un desfasaje muy grande entre lo que estudiábamos, que era la obra, y lo que le pasaba. Al gato de Botero, que está en las Ramblas de Barcelona, tiene una llegada con los niños muy curiosa, este objeto. Los niños se suben, se bajan, lo atraviesan, lo usan de un modo como lúdico, como si fuese un gran juego, hablando de juegos que han hablado muy bien y de modo muy motivante. Y luego hay otro relato que trata de una observación que fui haciendo en un espacio vacío, que lo vi durante décadas, el espacio, y en el espacio tenía las huellas de la gente que lo caminaba, y después vi un proyecto que, con toda la buena intención de dibujar con los caminos del proyecto, dibujaban las huellas que preexistían, y lo curioso fue que una vez que se proyectaron caminos sobre las huellas, la gente no caminó más por las huellas, caminó por otros nuevos vacíos, volviendo al vacío, Marce. Entonces, hay una alteridad del orden primario que sucede cuando la obra está puesta en calle, y es el recorrido uno de los instrumentos de abordaje. No hay modo de extraer un dato si no es estando ahí, in situ, en sitio, en un momento y en una circunstancia. Uno puede preguntarse, ¿y cómo podemos medir esto? Quizá cuando se genere o se origine un orden secundario, cuando los vendedores ambulantes en la Plaza del Zócalo den un nuevo orden y eso funcione como sistema, quizás estemos llegando a algo más científico. Bueno, para terminar, leerles un pequeño párrafo que da cuenta de esto, que dice que las historias mencionadas o el registro de relatos mencionados, podemos pensar que hay tipos de alteraciones
que suceden en el momento de habitar la arquitectura y la ciudad, que van desde transformaciones y deformaciones de la forma de los objetos y los espacios, hasta alteraciones leves y sutiles que no modifican las cualidades de los objetos, pero que al usarse de otro modo convierten al objeto arquitectónico o de arte en otro objeto, casi su alter ego, su otro yo. Terminaría ahí porque Sandra sigue. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Tal como habíamos previsto, nos quedamos casi sin tiempo para el final, pero estoy feliz de que hayan podido hablar todos nuestros autores, nuestros investigadores y este equipo que ha confiado en nosotros. El último artículo que exponemos hoy, aunque no es el último en el libro, es el mío, que se llama Los espacios del silencio, una reflexión sobre lo no evidente en la arquitectura. Y en realidad debería callar. El solo intentar hablar es un atentado hacia un concepto tan magnífico como es el silencio. Para Grauss, el silencio es una palabra que espera ser pronunciada alguna vez. Y cuando decidí escribir sobre esto, me di cuenta que era la palabra que yo estaba esperando pronunciar alguna vez. Nunca había hablado de esto. Había hablado de otras variables fenomenológicas y me di cuenta, esto que he propuesto en el artículo, que en el silencio habita todo lo que está en suspenso, lo que es posible que se haga presente. En arquitectura el silencio se expresa de diferentes maneras, en el recogimiento de los espacios sagrados, en la serena intimidad de los sitios en semipenumbra, en la ausencia de ornamentos, en la síntesis de los lenguajes formales. Se puede así enunciar de modo hipotético que existe una arquitectura del silencio y que paradójicamente ese silencio está cargado de mensajes. Entonces empiezo preguntándome si hay un silencio en minúscula y uno en mayúscula, tal como lo formula Ramírez, que dice, esto cito a Ramírez, empiezo con una distinción entre el silencio con mayúscula y los silencios, y escribo el silencio en singular y con mayúscula porque es necesario que cobremos conciencia de que el paso del plural al singular en la forma determinada de los sustantivos de las gramáticas occidentales no supone un mero cambio de número, sino que encierra una mutación de sentido. La realidad empíricamente observable de las cosas es siempre plural. Entonces ahí me pregunté si existe una arquitectura en mayúscula y una arquitectura en minúscula, y acá entran algunas publicaciones que ha hecho Julio Bermúdez y luego yo he continuado con ese pensamiento sobre la arquitectura trascendente, que sería en mayúscula, y la arquitectura común, que es la arquitectura en minúscula. En el texto hablo de cuando el silencio es ausencia o cuando el silencio es presencia. Y en este caso he citado la obra de arte en la producción de Tres, un artista conceptual muy comprometido con el silencio, que habla del silencio explícito y el sonido implícito. O sea, dentro de ese silencio hay algo que está esperando ser pronunciado. Y el silencio como principio y fin de la arquitectura. Kant prefería referirse al campo de las esencias con la palabra silencio. Kant, el arquitecto, Louis Kant. El silencio es inconmensurable, decía, encierra el deseo de ser. Y Mies van der Rohe dijo, menos es más. Y en ese menos estamos hablando de un silencio. Y yo diría que el menos de Mies es lo más reducido, en lo más reducido de ese menos, es la pura esencia, es el silencio. Entonces, no voy a explayarme mucho más en lo que he escrito y en lo que he mostrado con imágenes,
porque no quisiera quedarme sin tiempo para el cierre de esta comisión. Nos quedan solo 2 minutos, en donde podríamos decir que en el cuaderno, en la publicación, hemos hecho una síntesis de cada uno de estos artículos, destacando el énfasis que cada autor ha puesto en la temática de esta publicación, en la emoción, en la creatividad, en el espacio. Y ahora nos queda planear la continuidad y el fortalecimiento de esta línea. Y te dejo, Sebastián, cerrar en el minuto y medio que nos queda. Bueno, Sandra, como hilando y diagramando un relato circular, agradeciéndote a vos nuevamente, a las autoridades de la facultad, de la Universidad de Palermo, de la Universidad de Mendoza por este espacio. Esto nosotros en la intimidad le llamamos parte 1 y a veces parte 0, o sea que si es parte 0 se viene la parte 1 y si es parte 1 vendrá la parte 2, pensando en darle a partir de este umbral que explicó Sandra de la segunda tipología de artículos, invitarlos a pensar y a trabajar a todos y de modo conjunto en este nueva aproximación sobre la investigación fenomenológica a partir de estos abordajes que hemos presentado. Agradecerles a todos los comentarios, las palabras que van surgiendo y el espacio que se va abriendo, porque es real que el espacio cuando se abre se siente, debo decirle que se ha sentido. Así es que, bueno, en nombre de Sandra, también Marcela, muchas gracias a todos, a Andrés, también de la Universidad de Mendoza, a todos los profesores que han estado acompañándonos y trabajando con nosotros en la organización. Así que, bueno, nuevas gracias y será hasta pronto. Hemos cumplido. Gracias, Lila, y gracias a todos por los hermosos comentarios. La seguiremos. Gracias a todos.